Aló, aló, ¿se escucha? Qué bueno. Bueno, les saludo en el amor del Señor, como dicen nuestros hermanos pentecostales. Es una alegría poder estar aquí con ustedes. Y mientras los otros pastores enseñaban, recordaba la primera vez que yo fui a una conferencia de Capilla Calvario. Tenía 12 años. Todos los estudios eran en inglés. Todos eran con traducción y todo, era bien bonito y uno, cuando yo iba, lo veía todo así como tan lejano a mí, como tan lejano a que Dios se va a fijar en mí si mira a todos los que están a mi alrededor. Y es emocionante que el Señor me haya honrado tanto. Así que es una alegría. Y es también parte de la fe que vive cada persona que entrega todo su corazón a Cristo. En cualquier momento el Señor puede exaltar lo más bajo. Y creo que el Señor me encontró ahí en lo más bajo y a pesar de que sigo siendo lo más bajo, pero el Señor aquí me ha honrado y créanme que para mí es una responsabilidad y una emoción enorme poder compartirle lo que el Señor me ha entregado. Si pueden, por favor, buscar en sus Biblias Hebreos 11:6. La historia de fe que voy a compartir le puse como título La fe que restaura, porque no se trata de una persona en especial, sino que se trata de cómo Dios usó a algunos hombres, a 4 en especial, para llevar a un amigo en una camilla, alguien que estaba paralítico, alguien que no podía depender de sí solo, alguien que estaba quizá a lo mejor olvidado, postrado, sin ninguna posibilidad, de 4 amigos que Dios puso en su corazón saltar todos los obstáculos posibles para llevar a esa persona a los pies de Jesús. ¿Y por qué Hebreos 11:6? Porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Una de las características de esta historia es que el Señor pudo sentir complacencia en la fe de estas personas. Así que vamos a orar para que el Señor me relaje y para que usted me pueda entender. Si usted en algún momento no me entiende es porque estoy hablando en lengua, se levanta un intérprete y dejamos todo así, pero... Ya, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. Padre, tu amor es gigante, Señor. Tu misericordia aún más. Padre, nada puede contener tu presencia. Tu Santo Espíritu está en este lugar, Dios, llenando y obrando los corazones, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, Dios. Padre, estamos aquí por ti y para ti, Señor. Sin ti nada de esto tendría sentido, Señor. Estaríamos siendo locos, Señor. Pero por fe, Señor, estamos convencidos, completamente convencidos, Señor, de que tú estás en medio nuestro. Por favor, Señor, abre nuestros corazones. Moldéanos con tus manos, Señor, con tus manos de amor, de misericordia, de gracia, con tus manos de justicia, de disciplina. Padre, queremos ser a tu imagen, Padre. Todo esto es para ti, Señor. Que la gloria, Señor, sea por siempre a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si podemos leer, por favor, Marcos, el capítulo 2, del 1 al 12. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho
en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hablando acerca de la fe, si bien nosotros somos salvos por fe, y por fe recibimos todas las dádivas de nuestro Padre, por ejemplo, nueva vida, nuevo corazón, nuevos principios que rigen nuestras vidas, solo por fe y no por obras, es muy importante recalcar que las obras son la evidencia de la veracidad de nuestra fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Vivimos nuestra fe en cada decisión que tomamos, en cada paso, en cada acción. Cada movimiento suyo debe estar marcado por la huella de las manos de Jesús obrando en su vida. Cada movimiento debe estar marcado por las manos del alfarero, de aquel que está trabajando en su vida, de aquel que lo rescató y que lo está formando para su gloria. Tenemos que tener muy presente que en cada cosa que nosotros seamos, vivamos o accionemos, debe estar Jesús presente. Pablo dice en Gálatas 2:20, en la parte B del versículo, dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aunque este pasaje no había sido escrito en el periodo en donde se desarrolla el texto que compartiremos, hay ciertas similitudes en la temática de esta historia. Primero que todo, vemos una persona que tiene una gran necesidad. Segundo, alguien que la puede notar, alguien que ama y pone manos a la obra para poder cubrir esta necesidad. Algo que me lleva a pensar es que quizás estos hombres ya habían tenido un encuentro personal con Jesús, porque ¿cómo puedo confiarle a alguien que amo a otro que no conozco? Yo creo que ya había habido un encuentro entre estos amigos y Jesús. A lo mejor ya habían escuchado su palabra, a lo mejor la palabra de Dios ya estaba sembrada en el corazón de estos hombres. Ahora, es importante que cuando nuestro Señor empezó su ministerio, lo empezó en Capernaum, una ciudad fronteriza de Israel, en donde había una variedad de nacionalidades, por ser fronteriza, y estaba el tiempo, el sitio y la idiosincrasia de esa población dada para que pudiesen abrir sus corazones y escuchar un nuevo mensaje religioso, diferente al de los judíos, diferente a los paganos. Era algo totalmente nuevo. Ellos tenían como la mente abierta, por ser tan diversos, tenían esa característica. Entonces el Señor empezó ahí su ministerio y empezó a adquirir fama. Dice aquí el versículo 1 que por unos días el Señor se fue, siguió predicando a las ciudades que están ahí alrededor y después de unos días volvió. Pero ya su fama había ido creciendo aún más, porque estaba sanando enfermos, porque estaba echando fuera demonios y porque predicaba, como dicen algunos textos de la Biblia, con una autoridad que nadie más tenía. Porque las palabras de Jesús no quedaban en el viento, sino que llegaban directamente al corazón de las personas. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a hacer. Buscar de tal manera a Dios, estar tan lleno de Dios, que realmente nosotros quedemos totalmente anulados, para que nuestras palabras no queden en el viento, no queden en una grabación en internet, sino que queden profundamente en el corazón de las personas. Y ahí el Señor pueda empezar a
a través del poder de su Espíritu Santo, a hacer la obra que Él prometió en cada uno de aquellos que le aceptaban. En ese periodo, como les decía, de predicación, Jesús fue sumando cada vez más adeptos debido a que sanaba enfermos, echaba espíritus inmundos. Y cuando Él volvió a Capernaum, en la casa en donde Él estaba, dice que la multitud se agolpó, se llenó de gente, y se llenó de gente para ver milagros, para ver las sanidades. No toda la gente quería escuchar la palabra de Dios, es como un poco lo que sucede ahora. No todos quieren escuchar la palabra de Dios, algunos quieren escuchar solo la música, otros la buena onda de tener un club de amigos donde compartir, pero no todos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios en sí. Pero el Señor lo sabía, sin embargo el Señor usa esta curiosidad de la gente para llevarles a lo correcto, para llevarles al núcleo del problema y al núcleo de la solución. El Señor ocupa esta oportunidad para mostrarle a la gente el verdadero propósito de su ministerio, ya que Cristo vino al mundo para hacer mucho más que sanar enfermos y endemoniados. Si bien esto era espectacular, maravilloso, había algo mucho mayor que experimentar. Nuestra fe es más que una simple vida religiosa. Nuestra fe es mucho más que simplemente saber tocar 4 acordes y ponerse aquí y cantar. Es más que incluso sentarse en un escritorio y leer muchos libros y preparar un estudio bíblico. Nuestra fe es mucho más incluso que estar aquí reunidos. El núcleo de nuestra fe es por quién estamos aquí, por quién estoy yo aquí, por quién alzo mi voz, por quién me pongo una guitarra, por qué razón. ¿Qué hizo el Señor por mí? ¿De dónde me sacó? ¿Dónde estaba? ¿Qué hice yo para merecerlo? Tener todas estas aristas presentes en la mente y decir, Señor, estaba en lo más bajo, no lo merecía, tú simplemente me amaste, y yo hoy levanto mi voz, hoy levanto mi alabanza, una guitarra, la escoba, lo que sea, simplemente en gratitud, simplemente para demostrarte que tu amor me cautivó y como tú me amaste primero, hoy yo también te amo. Como tú te entregaste por mí primero, hoy yo me quiero entregar a ti. Nuestra fe es mucho más que una vida religiosa. Es decir, Señor, soy completamente tuyo. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa dónde sea el lugar donde tú quieras que yo vaya, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que dejar atrás, no importa lo que tenga que ver hacia adelante. Señor, yo soy completamente tuyo e iré donde tú quieras que yo vaya. Mi vida no me pertenece. Como les decía, aquí dice en el versículo 2 que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. El siguiente hecho que nos presenta el relato es a 5 amigos, 4 amigos sanos y uno enfermo, que los 4 amigos sanos pasaban los obstáculos para poder lograr un objetivo sublime, que para mí es sublime. Porque yo a un amigo puedo prestarle plata, a un amigo puedo prestarle ropa, a un amigo puedo enseñarle a tocar guitarra, pero llevar a un amigo a los pies de Jesús es la mayor obra que un siervo puede hacer en su vida. Y aquí estos hombres, quiero que notemos algunos puntos o algunos detalles importantes en esta historia, porque es la fe que restaura. Eso es lo que quiero compartir hoy, lo que el Señor me ha tocado en el corazón para narrarles. Primero, hay un paralítico, alguien que carece de movilidad y sensibilidad en varias partes del cuerpo o en todo el cuerpo. Es alguien que tiene una necesidad, es alguien que está afligido, alguien que sufre, alguien que es totalmente dependiente.
Como ustedes saben, se acerca la Teletón. Yo no soy el niño símbolo, por si acaso, para que no vayan a pensar que... Se acerca la Teletón y usted puede ver varios tipos de enfermedades que tienen que ver con la parálisis, tetraplegia, hemiplegia, etcétera, etcétera. Y usted ve cómo más o menos se desenvuelve una persona que tiene ese tipo de problema. Ahora piense 2000 años atrás, donde no había silla de ruedas, no había tecnología, ni la medicina estaba avanzada. Imagínese ahora un hombre en el suelo pidiendo dinero, viviendo a lo mejor ni siquiera del amor del resto, a lo mejor quizás viviendo de las migajas. Esa era la condición del paralítico. Ahora piense usted, cuando el Señor nos encontró, ¿no éramos unos paralíticos espirituales? ¿No podíamos depender de nosotros mismos? ¿No podíamos hacer nada para cambiar nuestra existencia? ¿Para cambiar lo que éramos? ¿Para cambiar lo que sentíamos? Algunos llegamos llenos de rencor, llenos de odio, llenos de heridas profundas, depresiones, angustias, decepciones. Y no había nada en nosotros que pudiese cambiar lo que sentíamos. Nada. Algunos pastores, como el pastor Javier o el pastor Jorge, quizás quisieron cambiar esa sensación, como ellos dicen bien, con drogas. Pero no le funcionó. Porque el efecto era temporal. Y creo que muy temporal. Por algo consumieron tanta. Con respeto lo digo, con respeto. Entonces, vemos por un lado al paralítico, después vemos amigos, hermanos del mismo pueblo que vieron la necesidad y decidieron hacer algo. Es probable que el paralítico haya tenido más amigos. Es probable que mucha más gente haya visto el problema del paralítico. Pero no todos tomaron la decisión de esos 4. Solamente esos 4 decidieron hacer algo. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted hace cuando ve a alguien en esa condición? ¿Qué es lo que usted hace cuando el Señor le muestra que a su alrededor hay gente que está sufriendo, que hay gente que necesita urgentemente de Cristo, que necesita urgentemente tener un encuentro con el Salvador, con el Redentor? ¿Qué hace usted cuando ve el dolor, cuando ve la angustia? ¿Qué hace cuando ve a los jóvenes, todos borrachos, drogados? ¿Qué es lo que siente en su corazón? ¿Es como los otros del pueblo que se conforman con dar una moneda? Dar una moneda no es malo, pero realmente es todo lo que ellos necesitan. ¿Qué haces tú cuando ves que el pecado está paralizando a alguien del pueblo de Dios? ¿Cuál es tu reacción? A pesar de que en ese tiempo el pecado y la enfermedad estaban relacionados estrechamente y formaba parte de la creencia de los judíos, hay un detalle que estos hombres tuvieron muy importante. Cuando vieron a su amigo en esa condición, a pesar de que a lo mejor ellos tenían en su mente, este loco está así porque pecó, y lo que está recibiendo es justo porque es la paga de su pecado, pero no lo juzgaron, no lo menospreciaron, no lo criticaron destructivamente. Me acuerdo que una vez estuve compartiendo con un hermano de otra iglesia, y el hermano me comentaba acerca de todos los problemas que tenía en su iglesia y de lo fastidiado que estaba en su iglesia. Y el Señor puso en mi corazón y yo le dije, mira, si el Señor te mostró un problema es porque el Señor quiere que tú obres, que seas un instrumento en sus manos para hacer la solución a ese problema. No es bueno juzgar. El Señor dice que con la misma vara que nosotros medimos seremos medidos. ¿Con qué vara tú quieres ser medido?
¿Con la vara de la compasión? ¿Con la vara de la misericordia? ¿O con la vara de la indiferencia? ¿Con la vara de las críticas destructivas? ¿Con la vara del juicio? ¿Con qué vara tú quieres ser medido? Porque sabes que el Señor, si bien en el capítulo 7 de Mateo dice que no debemos juzgar, Él no se refiere a que no podamos emitir juicios. Se refiere a ese juicio que busca condenación. No a discernir qué es bueno, qué es malo, para tratar de buscar una solución o para tratar de poner el asunto en manos de Dios. Usted debe entender que muchas veces el juicio del hombre es perverso. ¿O usted cree que los programas de farándula son tan populares porque somos buenos? Mire, estos hombres estaban profundamente preocupados y ocupados en ayudar a su amigo. ¿Por qué? Porque tenían fe para creer que Jesús podía ayudarle. Y tenían fe para creer que Jesús quería ayudarles. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que no envió un ángel especial a morir, no envió el último del cielo, el último creado del cielo, a morir. ¿Y sabes qué hace tan grande y qué hace tan sublime este amor que Dios sintió por ti? Que Él envió lo que más amaba. No colgó en la cruz algo que para Él no tenía valor. No colgó en la cruz a un desconocido para Él. Mandó a la cruz al ser que más amaba, del cual nunca por la eternidad se había separado. Si tú tienes fe, si tú crees en ese Jesús, tengo la certeza de que Dios ama al necesitado y que quiere ayudar al pecador. Tengo la convicción, no la veo, pero tengo la certeza, la seguridad de que es así. No se limitaron simplemente a orar por el asunto, porque siempre a veces como iglesia tomamos eso, ya vamos a estar orando. Y a veces la verdad, digamos la verdad, o sea, a veces no es que permanecemos en oración por algunos asuntos, esa es la verdad. Por lo menos lo voy a decir en mi parte. Si alguna vez yo le he dicho a usted, voy a orar por usted, no me crea. No, es broma. No, es broma. Si oramos por usted, pero es verdad, algunos asuntos no es que realmente estamos tan preocupados y tan ocupados en la necesidad de otros que lo dejemos en oración constante, que hacemos de ese asunto una prioridad en nuestras oraciones. Generalmente estamos tan afanados en nuestras propias vidas que oramos una vez y se nos olvida la necesidad del hermano. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en nuestros asuntos, en nosotros sentirnos mejor, en nosotros estar bien. Ahora, como les decía, no simplemente decidieron orar, sino que le pusieron pies y le pusieron manos a sus oraciones. Es bueno estar preocupado, pero es mucho mejor estar preocupado y ocupado por la necesidad del pueblo de Dios, por la necesidad de aquel que sufre. Podrían también, otro punto importante, podrían haber llevado al paralítico a muchas partes, sanadores, médicos, no sé, gurúes, un montón de gente. Pero no, ellos tomaron la mejor decisión de llevar al enfermo a los pies de Jesús. Mira, qué maravilloso es tener un amigo que esté dispuesto a hacer de mis cargas sus cargas, de mis debilidades, sus debilidades, de mi dolor, su sufrimiento, con un solo objetivo: llevarme a los pies de Jesús. ¿Cuántos pueden decir, yo soy ese tipo de amigo que hace del dolor ajeno su sufrimiento,
de las debilidades de otros, las suyas. ¿Cuántos dicen, yo soy de los amigos que toman una camilla porque encuentro importantísimo llevar a aquel que necesita a Jesús a sus pies? Nuestra fe no es solamente estar aquí. Nuestra fe es una fe que restaura vidas. Aquí hay muchos ejemplos. Todos ustedes son un ejemplo. Son un certificado que Dios tiene de decir, mira, yo restauré a Sebastián, a Bastián, yo restauré a Néstor, a Juan, a Cristian, a Rodrigo, Carlos, a la tía, a Maggie. ¿Cuántos? Cuando lograron llegar al lugar, uno dice, estos hombres entraron por el techo. Es algo muy poco convencional. Si usted lo piensa bien, es arriesgado. Podrían haberse caído, podrían haber dejado peor al paralítico, que eso hubiese sido caótico. Quizás el dueño de la casa estaba esperando abajo, dijo, estos me rompieron la casa, van a tener que pagar. Quizás la gente los empujaba, quizás la gente le decía, oye, ¿sabes qué? No molesté al maestro, oye, nos está enseñando, esto es más importante. Quizás un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Ellos no desistieron. Y cuando estudiaba esto, el Señor me hizo esta pregunta, me dijo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo un poco más de lo políticamente correcto por llevar a alguien a mí? Yo le dije, Señor, pero si yo toco en la alabanza, igual en la capilla. Sí, eso es lo políticamente correcto. Todavía no has roto ningún techo. Todavía no has tomado ninguna camilla. Y yo le dije, sí, Señor, es verdad. Oye, tú tienes una fe que restaura, me dijo el Señor. ¿Por qué no la compartes? ¿Por qué no la llevas más allá? ¿Crees realmente en mí? ¿Crees en mi poder? Si crees en mi poder no tienes nada que temer. Nada, absolutamente nada. Jesús le dijo a un hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y quiero llevarlo a una fe incluso más grande. En Marcos 5:36, cuando Jairo fue a buscar al maestro porque su hija estaba muy enferma y el Señor estaba tan ocupado y estaba ahí también con la multitud, en un momento específico le dijeron a Jairo, Jairo, ¿sabes qué? No molestes más al maestro, porque lo que pasó ya es imposible, tu hija murió. El Señor, cuando escuchó esto, no dejó que el corazón de Jairo se destruyera, sino que fue y le dijo, ¿sabes qué, Jairo? No temas. Cree solamente. Y quizás hoy tú te estés enfrentando a un problema difícil, a una situación que a lo mejor, y no a lo mejor, estoy seguro, que amerita que vayas al maestro. Que amerita que vayas al maestro urgentemente porque necesitas un cambio radical en tu vida. Yo lo digo para la gloria de Dios, pero la verdad, a mí me costó un mundo y todavía me cuesta luchar con mi carácter, con lo que soy. Tenía unas trancas de niño que no descubrí que las tenía hasta que me casé. Eso es lo peor. Es verdad, no las descubrí hasta que me casé. Y fue lo peor porque con esas trancas hería a la persona que más amaba después de Jesús, a mi esposa. Y yo trataba de cambiar y lo hacía de la forma religiosa. Hacía lo políticamente correcto, sí, cantaba así. Y trataba de cambiar y el cambio me duraba una semana, 2 días, 2 semanas, le ponía mucho esfuerzo, me duraba un mes. Pero siempre volvía a ser el mismo. Hasta que el Señor una vez me dijo, ¿hasta cuándo vayas a luchar con esto? ¿Cuándo te vas a dar por vencido? ¿Cuándo va a ser el día
que caigas en mis brazos? ¿Cuándo va a ser el día que caigas en tus rodillas y reconozcas y te entregues por completo a mí y digas, ¿sabes qué? Yo sin ti no puedo. El Señor me dijo, no temas. Cuando estaba a punto de perder mi matrimonio me dijo, no temas. Cree solamente. No creemos en cualquier Dios. Creemos en el único, verdadero, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios. Así que su fe es lo más grande que usted tiene, es lo más maravilloso. Una vez vi Narnia y el ratoncito que andaba por ahí en el barco le dijo a uno de los personajes, le dijo, gran cosa es tener un poco de fe. Gran cosa es tener un poco de fe. Yo creo que lo sacó de la Biblia porque dijo, si tuvieses fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se movería. ¿Cuántas montañas en tu vida necesitas mover hoy? Y el Señor lo único que te pide es que creas, que no temas, solo un granito de mostaza. Mira, Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien conforme al propósito por el cual han sido llamados. En el versículo 5, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo Jesús la fe de ellos, por eso decía, el Señor decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agradó de la fe de estas personas. Se agradó del amor que tenían estas personas, de la entrega que tenían estas personas. Y viendo esta fe, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Como decía, todos los judíos en este tiempo pensaban que la enfermedad era consecuencia del pecado directamente. Y aunque la Biblia nos enseña que tanto la enfermedad y la muerte son frutos de la caída del hombre, no toda enfermedad es causada por el pecado, como lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿este ciego pecó él o pecaron sus padres? Y el Señor le dijo, no, ninguno, es solamente para que la gloria de Dios se manifieste. Todo lo que tú estás viviendo simplemente es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. ¿Quieres tú que la gloria de Dios se manifieste en ti? ¿Quieres que tus ojos puedan ver al Redentor? Pensando en esto, el Señor decide hacerlo en este orden, queriendo señalar que el problema más grave y grande que tenía este hombre no era el que no podía caminar, sino que era su pecado. Hoy en día podemos escuchar a la gente que dice en la sociedad, el problema más grande de la humanidad es la pobreza, el desempleo, la falta de educación, los problemas de género, etcétera, etcétera. No quiero ahondar. Pero a los ojos de Dios, todas estas cosas son meras consecuencias del pecado. Este mundo está mal y es porque todos somos pecadores. Somos pecadores los pobres, los ricos, los incultos, los cultos, los trabajadores, los desempleados, todos somos pecadores. Y por eso el mundo está como está. El mundo más que necesita una casa, más que necesita un auto o ser sanado de una enfermedad, necesita ser perdonado, necesita arrepentirse, necesita conocer a Jesús. Fíjese en este detalle, que cuando el Señor le dijo al paralítico, hijo, a ti te digo que tus pecados te son perdonados, el paralítico no dijo nada. Dijo, Señor, pero si yo venía para que me sanara el cuerpo. Por último, las manos. ¿Sí o no? El paralítico, porque ¿qué hubiese hecho usted? Usted a lo mejor en la camilla, o yo, voy a decir yo mejor. ¿Qué hubiese hecho yo en la camilla? Me llevan mis amigos con toda la parafernalia, rompen el techo, y yo qué hubiese esperado? Que el Señor me sanara. Y quizás si el Señor me hubiese dicho, hijo, tus pecados te son perdonados, quizás me hubiese sentido decepcionado.
Quizás. Porque eso va a depender de dónde esté tu corazón. Si tu corazón y tus ojos están arriba, esa frase hubiese sido la más hermosa y maravillosa que podría haber escuchado. Lo que quiere decir que el paralítico había entendido ya. Mire, piensa en esto, el paralítico en esa condición ya había entendido que más que ser sanado necesitaba ser perdonado. Que más que ser devuelto a la sociedad como una persona sana, independiente, lo que más él necesitaba era ser perdonado. Volver a conciliarse o a reconciliarse con su Creador, con Dios. Quizás usted esté en este momento esperando un milagro. Yo no lo sé. Pero ¿sabe? El milagro más grande ya ocurrió en su vida. Ya ocurrió. El milagro más grande fue cuando Cristo entró a su corazón. Eso es todo lo que usted necesita. Busca primero el reino de Dios, lo dijo el pastor, y su justicia. Y todo, el Señor dijo todo, no un poco, no, todo lo que viene será la añadidura. Todo lo que necesite será añadido. Ahora, ¿por qué cree usted que el cielo es un lugar tan maravilloso? Porque ahí no hay pecado. Y las consecuencias del pecado no están ahí. Si buscan conmigo, por favor, Apocalipsis 21:4. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es ahí a donde me llevará mi fe. Y es ahí donde los amigos querían llevar a este paralítico. Como les decía, el gran problema de la sociedad es el pecado. Y en el versículo del 6 al 8 estaban los fariseos como siempre, como dijeron, siempre está en la contraparte. Aquellos que se alegran cuando el Señor está obrando, aquellos que se alegran que son odres nuevos, y están también los religiosos, los que son odres viejos, los que no aceptan ser moldeados por el Señor, los que no aceptan que la palabra los vaya conformando a imagen de Dios. Y estos religiosos acusaban a Jesús de blasfemo por tener la intención de perdonar los pecados del paralítico. Entonces, ellos decían: qué blasfemo este, tratando de ocupar el lugar de Dios, perdonando los pecados de esto. Sin embargo, el Señor sí tenía la autoridad para perdonar los pecados, porque sí era Dios. Y mire, fíjese en este detalle, el Señor incluso les da una pista de que Él es Dios. Porque ¿quién más que Dios puede leer el corazón de las personas? Y el Señor les responde, le dice: ¿por qué piensan eso? No se lo habían dicho, pero el Señor le dice: oye, ¿por qué piensan eso? A mí alguien me dice lo que yo estoy pensando sin que yo se lo diga y al tiro me arrodillo. No, pero algo sobrenatural tiene que estar pasando. El Señor me quiere mostrar dónde discernimiento, dónde lo que sea. Pero, claro, o sea, algo tiene que provocar en mí que alguien venga y me diga lo que estoy pensando sin que yo se lo diga. Pero el corazón de aquellos hombres estaba tan duro que no lograron percibir lo que el Señor le estaba tratando de mostrar. Qué importante es, cuando llegamos a la casa del Señor, es tener una actitud correcta. Es venir con el corazón abierto. No importa que lo traiga destrozado, no importa que lo traiga lleno de amargura, pero tráigalo abierto. Qué importante es sentarse y más que abrir la Biblia, abrir el corazón. Más que venir a ver al pastor, venir a encontrarse con Dios. Más que venir a cantar una canción de bonita melodía, venir a derramarse. Porque esa canción que estoy cantando es todo lo que yo quiero que suceda en mi vida. Entonces el Señor le responde en el versículo 9,
ya voy en tierra derecha. Le dice, ¿qué es más fácil? Obvio, la respuesta es obvia. O sea, es mucho más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque ¿quién puede demostrar si ese perdón tuvo lugar o no? Era algo interior, pues. O sea, yo le puedo decir a una persona, sí, te perdoné, y a lo mejor en mi corazón tengo rencor y la persona no se da ni cuenta porque yo me voy a reír. No. Porque yo me voy a reír y la persona no se va a dar cuenta. Entonces era mucho más fácil engañar y decir, claro, tus pecados te son perdonados. Pero el Señor lo lleva al mismo terreno de sus creencias. Bueno, si ustedes creen que solo Dios puede perdonar y la consecuencia de que este hombre esté así es su pecado, les voy a demostrar que yo soy Dios. Voy a perdonar sus pecados y más encima los voy a sanar. Y el Señor viene y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate. Y algo importante, he escuchado a algunos que dicen que el paralítico como prácticamente no tuvo ninguna participación, pero no es así. No es así. Porque piensen esto, el Señor le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Pero póngase en el lugar del paralítico. Si alguien a usted le dice, levántate, y usted sabe que está paralítico, ¿hace el esfuerzo por levantarse? El paralítico sí creía, sí tenía fe. ¿Sabe? El paralítico creía que Jesús podía hacer lo que para él en ese momento era imposible. Y yo te hago una pregunta. ¿Hoy tú crees que el Señor puede hacer en ti lo que para ti es imposible? Hoy el Señor te está diciendo a ti, ¿sabes qué? A ti te digo, al que ha estado sentado por mucho tiempo, meditando en qué hacer para servirme, meditando en qué hacer en la capilla, y lo que dijo un pastor anteriormente es cierto, o sea, somos un cuerpo, y no hay ninguna parte de tu cuerpo que no haga algo. Toda parte del cuerpo humano, toda tiene una función y sirve para algo. Todo trabaja en pos del cuerpo. Y usted debe encontrar en los pies del Señor cuál es el lugar del cuerpo que debe ocupar. ¿Cuál es su lugar? Y el Señor te dice nuevamente, a ti te digo, ¿sabes qué? Levántate. ¿Crees que yo puedo hacer en ti lo que tú no pudiste? ¿Crees que yo puedo restaurar tu matrimonio? ¿Crees que yo puedo restaurar tu vida? ¿Crees que te puedo sacar de tus crisis, de tu depresión, de tu angustia? ¿Crees que puedes sanar las heridas que hay profundas en tu corazón? ¿Crees que puedo hacer de tu vida algo mejor? ¿Crees que una vez que haga de tu vida algo mejor, puedo usar esa misma vida? Hoy tú tienes una decisión que tomar. Si eres el amigo que está llevando paralíticos como loco y rompiendo techos, te felicito. Pero si hoy tú estás ocupando el lugar del paralítico, es la oportunidad para que te levantes y le creas con todo tu corazón al Señor. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Yo sé que lo que acabo de decir, que es más fácil decir que el Señor perdonaba los pecados que decirle a la persona que se levantara, porque eso es verdad, era más fácil decir que hacer un milagro, aunque el Señor lo podía hacer. Pero también lo que debemos considerar, ¿qué costaba más? Piensen esto. Ya no estamos hablando de qué es más fácil hacer, sino ahora estamos pensando en el costo. ¿Qué le costaba más a Jesús? Decirle a la persona, Jesús había creado el mundo, dice Hebreos que por Él subsisten todas las cosas. Él las creó y por Él subsisten. ¿Podría Él haberle dicho al paralítico, levántate, yo voy a ordenar tu huesito con el poder de mi palabra, que esto suceda y listo? ¿O era más difícil ir a la cruz y decirle, sabes qué? Tus pecados son perdonados, porque en un tiempo más adelante
voy a estar colgado en una cruz, cargando tu pecado, cargando lo que hoy te tiene atado. Voy a estar en la cruz para hacerte libre. Voy a estar en la cruz para sanar tu dolencia. Voy a estar en la cruz para hacerte parte de mí. ¿Qué cree usted que es más fácil? Ahora, el Señor nuevamente le da otra pista a los duros de corazón y dice: el Hijo del Hombre, un título profético que no lo vamos a buscar, pero que aparece en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahí habla acerca de la profecía del Hijo del Hombre. Mire, pero los hombres religiosos, ¿qué pasó con ellos? Se perdieron la bendición. Dios, a pesar de que sanó al paralítico, que elogió la fe de los de ellos, también, yo creo que en el corazón de Jesús, también quería obrar en esos religiosos. Porque Dios no amó a una parte del mundo, Dios amó a todo el mundo. Dios no murió por unos pocos, Dios murió por todos. Sin embargo, su corazón estaba tan duro que se perdieron la oportunidad más maravillosa de su vida, de conocer al ser más puro y amoroso. Mire, mi invitación hoy es a que usted como pastor, como líder, se anime a tomar una camilla y busque 3 amigos más que estén dispuestos a acompañarle y que empecemos realmente a trabajar para el Señor, a indagar qué es lo que el Señor quiere de mí, qué es lo que quiere que haga. El Señor quiere hacer algo con nosotros. Yo por mucho tiempo no tenía idea que el Señor quería hacer conmigo y me pasaba un montón de películas. Me imaginé en todos los ministerios posibles, menos el de pastor. Me imaginé en la música, en los niños, me imaginé hasta en El Secreto. Con eso lo digo todo, nunca fui, pero hasta ahí me imaginé y nada de eso pasó. Incluso hasta me descarría. Y créame que eso ha sido lo más doloroso de mi vida, no porque cometí muchos pecados, sino porque perdí tanto tiempo de hablar de Cristo. En ese tiempo tantas personas pasaron por mi vida y lo único que hice fue dármelas de payaso. Tenía la verdad en mí para que ellos fuesen transformados. Y callé. Dejé la camilla tirada. Dejé al paralítico ahí. Perdí una cantidad de años en esa condición. Ahora, para terminar, usted sabe que la historia termina con el paralítico andando y todos asombrados y gloria a Dios y todo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue, usted cree, el milagro más grande que recibió el paralítico? ¿Haber salido caminando? Créame que no. El milagro más grande es que fue a los pies de Jesús como un pecador y salió justificado y perdonado. Fue alguien que estaba muerto en delitos y pecados y cuando salió tenía una nueva vida abundante. Cuando llegó a los pies de Jesús era pobre y miserable y cuando salió de la presencia de Jesús era un hombre rico, inmensamente rico. ¿Sabes qué? Todos esos beneficios que recibió el paralítico, todo eso es lo que eres tú hoy. Y tú, solo tú, puedes tomar la decisión. Si te vas a levantarlo, hazlo en el nombre de Jesús y para Él. Y que tu vida realmente, que tu vida sea un vaso digno para que el Rey pueda derramar su gloria. Un vaso digno para que el Rey pueda usarlo, lo pueda tomar. Y toda esa dignidad, todo eso, no viene por lo que somos nosotros en sí mismos, solamente porque cuando nos entregamos a Jesús, usted y Jesús, Jesús y yo, somos uno solo. Que el Señor los bendiga mucho y de verdad
les amo y están profundamente en mi corazón, y lo único que anhelo es que usted y yo podamos un día hacer esta misma conferencia en el cielo. Y usted ya no esté sentado con el pastor Ricky, sino con Pablo. Y tú no con Carlitos, con Abraham. Mira qué maravilloso. Suena como una locura, ¿no? Decir, voy a estar caminando con Pablo, con Abraham, con David, loco. Suena como una locura. Pero ¿sabe qué suena como una locura? Que el Dios creador de todas las cosas, cuando llegue al cielo, va a estar así, para recibirme. A alguien tan bajo, tan sucio, a alguien tan miserable como yo. El Señor me dignificó, me sanó, me restauró y ahora me manda a que yo sea su siervo y que siga los mismos pasos de Jesús. Para terminar, dice que Jesús, en Filipenses capítulo 2, estando en el cielo con toda su gloria, no vio eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló, salió de su comodidad, salió de su majestad, salió de todo lo que era confortable para él, de todo lo que era glorioso para él. Se humilló haciéndose como uno de nosotros. No solamente se humilló en forma, sino que también se humilló al morir en una cruz entre ladrones. Se siguió humillando al cargar mi pecado. Y se siguió humillando que por mí, por un instante, lo que no había sucedido nunca en la eternidad, hubo una distancia entre él y el Padre. Todo eso porque te amó, porque me amó. Todo aquel que tiene a Jesús ama de esa forma y entrega de esa forma. Acuérdese que su vida esté marcada por las huellas del alfarero. Padre Santo, vamos a tu presencia en el nombre de Jesús para darte toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Yo sé que solo hay uno bueno y uno perfecto, y ese eres tú, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque todo lo que recibimos viene de ti, Señor. Gracias porque tú eres suficiente, más que suficiente para nuestra necesidad. Gracias porque en ti estamos completos, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas, Señor, llevar todas las enseñanzas de este día a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que nada quede en el olvido, Señor. Que nada quede, Señor, como mera información. Que cada cosa que cantamos, que cada palabra que aprendimos, Señor, mañana pueda ser una realidad, mañana pueda ser una acción, mañana pueda transformarse en un llamado, mañana pueda transformarse en un ministerio, en lo que tú quieras. Padre, somos por ti y para ti. Te amamos, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.